Tú crees que elegiste hacer clic en este video. No elegiste cada pensamiento que pasó por tu cabeza en los últimos 10 segundos. Cada duda, cada lo veo después que tuviste que vencer para llegar hasta aquí. Nada de eso fuiste tú. Fue química. Fue el estado exacto de los átomos de tu cerebro un instante antes, empujando el instante siguiente como una ficha de dominó que cayó hace 13.000 millones de años y todavía no ha terminado de caer. Y tú eres la última pieza de esa fila, la más reciente, no la más libre. Sé cómo suena esto. Suena a derrota. Suena como si te estuviera quitando algo que es tuyo. Pero el hombre más inteligente del siglo pasado no solo creía esto. Dormía en paz gracias a esto. Albert Einstein, el mismo que partió en dos la física moderna, estaba absolutamente convencido de que nadie en este planeta jamás había elegido nada. Ni tú, ni yo, ni la persona que está sentada a tu lado ahora mismo, sin saber que ya no tiene control sobre lo que van a hacer en 5 minutos. Y cuando le preguntaron de dónde sacaba esa certeza tan fría, tan absoluta, él no citó a un físico, no citó a un colega de Princeton, no citó ninguna ecuación, señaló hacia un libro de 4.000 años. Un libro que, probablemente, está en la repisa de tu abuela en este momento. Un libro que muchos de nosotros leímos de niños sin entender realmente lo que estaba escrito ahí. Y dentro de ese libro, escondido a la vista de todos, hay un versículo, una sola línea. Una línea que conecta el laboratorio de física más avanzado del siglo XX con la poesía más antigua de la humanidad. Y lo que está escrito en ese versículo es tan perturbador, tan incómodo, que después de entenderlo de verdad, tú nunca más vas a poder decir, la decisión fue mía, sin sentir un escalofrío en la espalda. Piénsalo un segundo. Cuando tomaste tu café esta mañana, sentiste que decidiste tomarlo. Cuando discutiste con alguien la semana pasada, sentiste que decidiste cada palabra que dijiste. Cuando elegiste esta carrera, esta pareja, esta ciudad para vivir, sentiste con toda la fuerza de tu ser que esas decisiones eran completamente tuyas. ¿Y si no lo fueron? ¿Y si todo, absolutamente todo lo que ya viviste y todo lo que todavía vas a vivir, ya estaba determinado antes de que nacieras? No como una profecía vaga, no como una predicción de algún adivino de feria, sino como algo ya escrito, palabra por palabra, página por página, en algún lugar que la ciencia y la fe, sorprendentemente, parecen señalar al mismo tiempo. Esto no es una teoría barata de redes sociales, no es numerología, no es esoterismo de medianoche, es la conclusión a la que llegó uno de los cerebros más brillantes que la humanidad jamás produjo, después de pasar décadas estudiando el universo a un nivel que casi ningún ser humano puede comprender. Y es también la conclusión a la que llegó un poeta, miles de años antes de que existiera la física cuántica, mirando hacia el cielo y escribiendo algo que todavía nadie ha logrado refutar del todo. Dos mentes, dos épocas completamente distintas, un abismo de tiempo entre ellas, y el mismo destino apuntado por las dos. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que tú crees que es libertad, lo que tú llamas mi decisión, mi camino, mi vida que yo construí con mis propias manos, puede ser en realidad la mentira mejor disfrazada que jamás te han contado. Y no te lo contaron tus padres, no te lo contó la escuela, no te lo contó ninguna religión organizada con intereses propios, te lo contó tu propio cerebro, todos los días, a cada segundo, susurrándote que tú estás al mando, que tú eres el piloto, que tú decides hacia dónde va tu vida. Mientras, en silencio, cada neurona disparaba exactamente lo que ya estaba programada para disparar. Quédate, porque en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente qué versículo usó Einstein, qué significa de verdad, y por qué entender esto, en lugar de asustarte, puede ser la cosa más liberadora que te ha pasado en mucho tiempo. Porque hay un peso enorme en cargar la ilusión de que todo depende de ti. Y hay una paz que muy pocas personas conocen, escondida justo al otro lado de esta idea que tu mente, ahora mismo,
Está rechazando con todas sus fuerzas. Respira. Lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves cada decisión que creíste que tomaste en tu vida entera. Albert Einstein tenía un problema con la palabra elección. No era un problema poético, no era una postura filosófica de café. Era para él un problema matemático. Porque si el universo realmente funciona como una ecuación, y todo lo que ha pasado hasta hoy es el resultado de causas anteriores, entonces la idea de elegir simplemente no tiene espacio dentro de esa ecuación. Para Einstein, el universo entero era como una partitura ya compuesta de principio a fin. Nosotros no estamos escribiendo la música mientras vivimos, solo la estamos escuchando nota por nota, y a esa experiencia de escucharla le llamamos vivir mi vida. Él no creía en un Dios que premia o castiga, no creía en un Dios que escucha oraciones y decide intervenir aquí o allá según le convenga. Einstein hablaba mucho de algo que llamaba el Dios de Spinoza, y este concepto es fundamental para entender todo lo que viene después en este video, así que quédate con esta idea un momento. El Dios de Spinoza no es una persona, no tiene rostro, no tiene voluntad propia, no toma decisiones día a día. El Dios de Spinoza es simplemente el orden de todas las cosas. Es la ley que conecta cada átomo del universo con el siguiente. Es la estructura invisible detrás de cada evento, desde el movimiento de una galaxia hasta el latido de tu corazón en este preciso instante. Y en una estructura así, perfecta, encadenada, donde cada pieza obedece exactamente a la pieza anterior, ¿sabes qué pieza nunca decide nada por sí misma? Ninguna. Einstein admiraba profundamente a un filósofo llamado Arthur Schopenhauer y le gustaba repetir una frase de él en distintas entrevistas a lo largo de su vida. La frase es esta: el hombre puede hacer lo que desea, pero no puede desear lo que desea. Quiero que pienses en esto con calma, porque la mayoría de las personas la escuchan rápido y no entienden la profundidad real de lo que está diciendo. Tú puedes levantarte ahora mismo y tomar un vaso de agua si quieres. Nadie te lo impide. Esa parte es verdad. Puedes hacer lo que deseas. Pero dime una cosa. ¿Tú decidiste tener sed? ¿Elegiste, en algún momento consciente, sentir esa necesidad? ¿O simplemente en algún punto la sed apareció dentro de ti sin que tú la convocaras, sin que tú dieras ningún tipo de permiso? La sed llegó primero. Tu decisión de tomar agua llegó después, como una reacción automática a algo que ya estaba sucediendo dentro de tu cuerpo sin tu consentimiento. Y eso, exactamente eso, es lo que Einstein veía en cada decisión humana. No importa si hablamos de un vaso de agua o de la decisión más importante de tu vida entera. El deseo aparece antes que tú. Tú solo llegas después, a ejecutar lo que el deseo ya había decidido. Esto incomoda, lo sé. Incomoda porque ataca algo que para nosotros es casi sagrado, la idea de que somos los autores de nuestra propia historia, los héroes de nuestra propia película, sentados en el asiento del conductor de nuestra propia vida. Pero hay algo curioso en toda esta historia, y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Esta forma de pensar, este determinismo absoluto que Einstein defendía con tanta convicción, no nació en un laboratorio de física, no nació estudiando partículas subatómicas ni calculando la velocidad de la luz. Nació en parte de su fascinación por textos religiosos antiguos, textos que la mayoría de las personas leen de forma superficial, sin detenerse realmente en lo que está escrito ahí, sin cuestionar las implicaciones profundas de cada frase. Einstein leía estos textos no como un creyente busca consuelo, sino como un científico busca pistas. Y lo que encontró en algunas de esas páginas antiguas terminó alineándose perfectamente con sus propias conclusiones sobre cómo funciona el universo. Esto nos lleva a una pregunta que probablemente nunca te habías hecho antes de este video. ¿Cómo es posible que un texto escrito hace miles de años, mucho antes de que existiera cualquier concepto de física moderna, llegue exactamente a la misma conclusión que uno de los científicos más brillantes de la historia? ¿Coincidencia? ¿O acaso ambos estaban viendo la misma verdad
desde ángulos completamente distintos. Si hasta este punto del video sientes una especie de incomodidad extraña, una mezcla de curiosidad y resistencia al mismo tiempo, eso es completamente normal. Es tu cerebro tratando de defender la idea de que tú estás en control. Es exactamente la misma sensación que sintieron muchas otras personas que vieron este video antes que tú. Si te está pasando esto ahora mismo, escribe la palabra yo en los comentarios. Solo eso. Quiero saber cuántas personas están sintiendo esta misma incomodidad mientras escuchan esto, porque eso me ayuda a entender quién está realmente pensando junto conmigo en este momento, y no solo escuchando de fondo mientras hace otra cosa. Ahora, con esta base bien establecida en tu cabeza, con esta idea del Dios de Spinoza, con esta frase de Schopenhauer resonando todavía en tu mente, estamos listos para dar el siguiente paso. Durante siglos, los teólogos han discutido, han debatido, incluso se han peleado, por culpa de una sola idea escondida dentro de la Biblia. Una idea tan incómoda, tan difícil de digerir, que algunas iglesias preferían pasarla por alto rápidamente durante el sermón, como quien pasa una página caliente con 2 dedos para no quemarse. La idea es esta: el futuro ya está escrito. No estoy hablando de una predicción. No estoy hablando de una profecía vaga del tipo que cualquier adivino podría inventar para impresionar a alguien desesperado. Estoy hablando de algo mucho más radical, mucho más definitivo. Estoy hablando de un texto que afirma, literalmente, que cada uno de tus días ya estaba anotado, registrado, archivado, antes de que el primero de ellos siquiera comenzara. No previsto, escrito. Tinta ya seca sobre el papel. Página ya cerrada, mucho antes de que tú abrieras los ojos por primera vez en este mundo. Pero presta mucha atención a lo que viene ahora, porque esta es exactamente la conexión que andas buscando desde el principio de este video. Esta es la línea que conecta el escritorio de Albert Einstein con la página más antigua que la humanidad ha conservado. El texto se encuentra en el Salmo 139, versículo 16. Y lo que dice, en esencia, es que todos tus días ya estaban escritos en un libro, todos y cada uno de ellos, antes de que un solo día de tu vida llegara a existir, antes de que nacieras, antes de tu primer respiro, antes de tu primer llanto. Ese libro, según el texto, ya tenía la última página cerrada. Quiero que dejes que esta idea entre completamente en tu cabeza, sin que la rechaces de inmediato, como hace la mayoría de las personas por instinto de defensa. Porque lo que este versículo está diciendo no es que Dios sabía, de manera general, que tú existirías algún día en el futuro. Está diciendo algo mucho más específico, mucho más inquietante. Está diciendo que el guión completo de tu existencia, cada decisión que tú creíste tomar con libertad total, cada giro inesperado, cada error, cada acierto, ya estaba registrado, palabra por palabra, mucho antes de que tú llegaras a este mundo a actuar ese papel. Ahora junta estas dos piezas dentro de tu mente, con calma, sin prisa. Por un lado, tienes a un físico del siglo XX, ganador del Premio Nobel, una de las mentes más brillantes que la ciencia moderna jamás produjo, afirmando con total seriedad que el universo es una ecuación ya resuelta, donde cada evento es la consecuencia inevitable del evento anterior, sin ningún espacio real para la libertad humana. Por otro lado, tienes a un poeta de hace casi 3000 años, sin ningún conocimiento de física, sin laboratorio, sin matemáticas avanzadas, escribiendo que cada uno de sus días, absolutamente todos, ya habían sido anotados en un libro antes de que él respirara por primera vez. Misma idea exacta. Lenguajes completamente diferentes. Casi 3000 años de distancia entre uno y el otro. Y los dos, de maneras completamente independientes, llegaron exactamente al mismo lugar. Detente un segundo aquí y piensa en la probabilidad real de esto. Un científico moderno, armado con ecuaciones, telescopios y toda la potencia del método científico, llega a una conclusión sobre la naturaleza del destino. Y un poeta antiguo, armado solamente con su intuición y su relación con lo divino,
llega exactamente al mismo punto, sin tener absolutamente ningún acceso a la ciencia que el primero usaría miles de años después. ¿Es coincidencia? ¿O es que ambos, desde lugares completamente distintos, estaban mirando hacia la misma verdad fundamental que gobierna toda la existencia? Hay algo casi escalofriante en darse cuenta de que la ciencia más avanzada y la fe más antigua, en lugar de contradecirse como tantas personas asumen automáticamente, terminan apuntando exactamente en la misma dirección cuando se trata de esta pregunta específica sobre el destino y la libertad. Y aquí está la parte que de verdad quiero que entiendas bien, porque es fácil escuchar todo esto y quedarse solamente en la superficie, solamente en el dato curioso, en la anécdota interesante para contar en una cena. Esto no es solamente un dato curioso de Einstein o una coincidencia bíblica para impresionar a tus amigos. Esto es, en realidad, una invitación a repensar absolutamente todo lo que tú crees sobre tu propia vida. Cada decisión que tomaste hoy, cada camino que elegiste en el pasado, cada "y si hubiera hecho diferente" que todavía te quita el sueño por las noches. Si todo esto ya estaba escrito, entonces, ¿qué significa realmente tu culpa? ¿Qué significa realmente tu mérito? ¿Qué significa en el fondo la palabra yo cuando hablas de tus propias decisiones? Quédate conmigo, porque la respuesta a esto va a tocar algo dentro de ti que probablemente no esperabas sentir cuando empezaste a ver este video. La mayoría de las personas, cuando escuchan todo esto por primera vez, reaccionan exactamente de la misma manera, con miedo. ¿Entonces nada de lo que hago importa? ¿Entonces soy solamente un robot biológico siguiendo un programa que ni siquiera puedo ver? Entonces, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué luchar? ¿Para qué intentar cambiar algo, si de todas formas ya estaba escrito desde antes? Es una reacción completamente humana. Es, de hecho, exactamente la reacción que el cerebro está diseñado para tener frente a una amenaza directa contra la idea de control. Porque para nuestra mente, sentir que tenemos el control de nuestra propia vida no es solamente una preferencia, es una necesidad casi biológica. Nos aferramos a esa sensación de control como quien se aferra a una baranda en medio de una tormenta. Pero presta mucha atención a lo que viene ahora, porque exactamente aquí, en este punto exacto, es donde casi todas las personas que escuchan esta idea por primera vez entienden todo completamente al revés. Y yo necesito confesarte algo en este momento. Yo pasé años con rabia hacia esta idea. No la rabia pequeña, no la rabia de quien discute por discutir en una red social. Hablo de una rabia profunda, casi personal, como si alguien me estuviera robando algo que yo había construido con mis propias manos a lo largo de toda mi vida. Yo quería ser el autor de mi propia historia. Yo quería que cada logro que tuve fuera completamente mío, fruto exclusivo de mi esfuerzo, de mi disciplina, de mis noches sin dormir trabajando para llegar a algún lugar. La idea de que todo eso ya estaba escrito desde antes me parecía casi un insulto a todo lo que yo había luchado para construir con sangre, sudor y sacrificio personal. Y durante mucho tiempo, simplemente evité pensar en esto. Lo empujé a un rincón de mi mente, como hacemos con cualquier idea que nos resulta demasiado incómoda, para mirarla de frente. Hasta una noche particular, una noche que yo recuerdo con una claridad que pocas otras noches de mi vida tienen. Esa noche, en lugar de seguir defendiéndome de esta idea, decidí, por primera vez, invertir completamente la pregunta. ¿Y si ya estar escrito no fuera en realidad una prisión? ¿Y si fuera exactamente lo opuesto? ¿Y si esta idea fuera la única cosa capaz de liberarte de un peso que tú has cargado en silencio durante años, sin saber siquiera que lo estabas cargando? Piensa, por un momento, en ese error que todavía te quita el sueño. Esa decisión del pasado que tú juras, con toda certeza, que podrías haber tomado de otra manera si tan solo hubieras sido más inteligente, más fuerte, más valiente en ese momento exacto. Quiero decirte algo que puede doler al principio, pero que después
puede convertirse en el alivio más grande que has sentido en mucho tiempo. Tú no podías. Dada la persona exacta que eras en ese momento, con el cerebro exacto que tenías, formado por cada experiencia anterior que viviste, con la información exacta que poseías en ese segundo preciso, con el nivel exacto de miedo, de cansancio, de esperanza que sentías en ese instante, no existía ningún otro camino posible para ti en ese momento. Nunca existió. La versión de ti que tomó esa decisión era la única versión de ti que podía existir en esas circunstancias exactas. Detente aquí un segundo y deja que esto realmente entre dentro de ti, sin defenderte de inmediato. Esto no significa que las consecuencias de esa decisión no existieron. No significa que el dolor que viviste después no haya sido real. Significa simplemente que la culpa que tú has cargado todos estos años, esa voz interna que te repite, deberías haber sabido mejor, deberías haber elegido diferente, estaba dirigida hacia una versión de ti que jamás pudo haber existido en ese contexto exacto. Tú estabas siguiendo el guión que ya estaba escrito para ti en ese momento exacto de tu historia. Y entender esto, de verdad entenderlo, no como un concepto intelectual, sino como algo que sientes en el cuerpo, fue lo más cercano a la paz real que yo he experimentado en toda mi vida adulta. No fue resignación, no fue rendirme ante la vida, fue algo completamente distinto. Fue dejar de pelear contra una versión imaginaria de mí mismo que en el fondo jamás pudo haber existido de ninguna otra manera. Quédate conmigo, porque hay todavía más capas dentro de esta idea, capas que van directamente al centro de lo que significa vivir sin cargar un peso que nunca debiste haber cargado en primer lugar. Hay un nombre para esa sensación que Einstein describía cuando hablaba de su relación con el universo. Él la llamaba religiosidad cósmica. Y quiero que entiendas bien esta expresión, porque no tiene nada que ver con la fe tradicional, con milagros, con rezos pidiendo favores específicos al cielo. Religiosidad cósmica era, para él, la sensación de pertenecer a algo inmenso, algo que tiene sentido en su propia estructura, aunque ese sentido no haya sido diseñado para complacerte a ti específicamente. Era la sensación de mirar hacia las estrellas y sentir, no miedo, no pequeñez destructiva, sino una especie de asombro tranquilo, la sensación de estar dentro de un orden que es mucho más grande que cualquier deseo individual, y que precisamente por eso, de alguna manera extraña, resulta reconfortante. Yo siento eso ahora. Mientras te hablo de esto, lo siento de verdad. Porque si cada día de mi vida ya estaba escrito, entonces yo ya no necesito cargar el universo entero sobre mis hombros como si todo dependiera exclusivamente de mi voluntad en cada segundo. Yo ya no necesito controlar lo que, de todas formas, nunca estuvo bajo mi control real. Yo ya no necesito odiarme por aquello que jamás dependió de mí, por más que mi mente, durante años, insistiera en convencerme de lo contrario. Yo solo necesito hacer una cosa: leer la siguiente línea de la historia que ya está escrita para mí, con coraje, con presencia, sin la ilusión agotadora de que tengo que sostener el peso de cada resultado posible sobre mis dos hombros, como si yo fuera el único responsable de cómo termina el universo entero. Y quiero ser muy claro en algo importante, porque mucha gente entiende esto de manera equivocada en este punto exacto. El destino no te quita la acción. El destino no significa que debas sentarte en un sillón y esperar a que la vida pase frente a ti sin hacer absolutamente nada. Tú sigues actuando, sigues llorando cuando algo te duele de verdad, sigues amando con toda la intensidad que sientes en el pecho, sigues equivocándote, una y otra vez, como parte natural de estar vivo. Todo eso forma parte de la ecuación, no está fuera de ella. Tu esfuerzo de hoy, tu lucha de esta semana, esa decisión difícil que estás considerando justo ahora mientras escuchas esto, todo eso es una pieza más dentro del dominó que ya empezó a caer hace miles de millones de años. Y esa pieza importa exactamente porque está escrita, no a pesar de estarlo. Detente un segundo y siente esto en tu cuerpo, no solamente en tu mente racional.
Siente el alivio de no tener que ser el dios de tu propia vida. Siente el peso que se cae de tus hombros cuando finalmente aceptas que no todo dependía, ni depende exclusivamente de ti, que hay un orden mucho más grande sosteniendo cada cosa que te pasa, cada cosa que ya te pasó, cada cosa que todavía va a pasarte en los días que vienen. Si esta idea tocó algo dentro de ti en este momento, si sientes que se aflojó un poco ese nudo que llevas cargando en el pecho desde hace tiempo, necesito pedirte una sola cosa, y te lo pido con toda sinceridad. Suscríbete a este canal. No te lo pido por mí, te lo pido por ti, porque el algoritmo de esta plataforma esconde este tipo de conversación profunda casi todo el tiempo. Prefiere mostrarte cosas rápidas, ruidosas, que no te dejan pensar de verdad en nada importante. Y yo quiero que este tipo de contenido te vuelva a encontrar exactamente el día en que más lo necesites. Ese día en que vuelvas a cargar una culpa que no es tuya. Ese día en que vuelvas a pelear contra una versión de ti mismo que nunca pudo haber existido de otra manera. Activa también la campanita de notificaciones para que el destino, de alguna forma simbólica, tenga una manera más fácil de volver a encontrarte cuando publique el siguiente video. Sé que sonó un poco irónico decir eso, pedirte que actives una notificación hablando de destino, pero quédate con la idea detrás de las palabras. Esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, tú y yo a través de esta pantalla, también es parte de algo más grande. Quizás tú llegaste hasta este video exactamente porque necesitabas escuchar esto en este momento específico de tu vida. Quizás no fue casualidad que el algoritmo te mostrara esto hoy, y no la semana pasada y no el año que viene. Quédate conmigo todavía un poco más, porque quiero cerrar todo esto con la pregunta que de verdad importa. La pregunta que vas a llevarte contigo mucho después de que este video haya terminado. Yo no puedo probarte que el destino existe. Einstein no pudo. Con toda su genialidad, con todas sus ecuaciones, con toda la potencia de su mente, él tampoco logró cerrar esta puerta de manera definitiva. El versículo tampoco pudo. Por más fuerza que tenga esa frase escrita hace miles de años, sigue siendo al final una afirmación de fe, no una demostración matemática que nadie pueda cuestionar jamás. Y yo, sentado aquí, hablándote a través de esta pantalla, tampoco puedo. Nadie puede. Nadie ha podido nunca en toda la historia de la humanidad cerrar esta puerta de manera completamente definitiva, sin dejar ni una sola rendija abierta para la duda. Pero puedo dejarte con la pregunta correcta. Esa sí, puedo dártela con toda claridad. Dentro de poco vas a salir de este video, vas a cerrar esta aplicación o vas a abrir otra cosa enseguida, casi sin pensarlo. Vas a tomar tu teléfono, vas a beber un poco de agua, vas a pensar en alguien específico sin ninguna razón aparente. Alguien que tal vez no habías recordado en todo el día. Y vas a sentir, con total naturalidad, que elegiste cada una de esas pequeñas cosas. Que fuiste tú quien decidió hacerlas, en ese momento exacto, por tu propia voluntad libre. Quiero que esta vez, en lugar de dejarlo pasar como siempre, realmente te detengas a observar. Observa la sed que aparece antes del vaso de agua. Observa el impulso que aparece antes de que tu mano se mueva hacia el teléfono, casi como si tu mano se moviera sola, un instante antes de que tú fueras consciente de haberlo decidido. Observa esa voluntad repentina que aparece dentro de ti sin que tú la hayas llamado, sin que tú hayas enviado ninguna invitación consciente para que apareciera justo en ese momento. ¿De dónde viene exactamente esa voluntad? ¿Quién la genera? Un instante antes de que tú la sientas como propia. Si no puedes responder esa pregunta con total seguridad, y honestamente, ninguna persona puede responderla con total seguridad, tal vez Einstein y aquel poeta de hace casi 3000 años tenían razón desde el principio, cada uno mirando la misma verdad desde un ángulo completamente distinto, sin saber jamás que un día, miles de años después, alguien iba a juntar sus dos voces dentro de un mismo video para que tú justo ahora te hicieras esta pregunta sobre tu propia vida. Quiero que te quedes con algo antes de irte de aquí. Esta idea del destino,
La que acabamos de explorar juntos durante todo este video no tiene por qué ser una idea que te paraliza, que te deja sintiéndote pequeño, sin ningún poder real sobre tu propia existencia. Puede ser, en cambio, una idea que te suelta de un peso enorme que llevabas cargando sin darte cuenta, día tras día, año tras año. El peso de creer que cada error que cometiste fue exclusivamente tu culpa, sin ninguna otra explicación posible. El peso de creer que cada cosa que no salió como esperabas fue necesariamente una falla personal tuya, una prueba más de que no fuiste suficientemente bueno, suficientemente fuerte, suficientemente inteligente en ese momento específico. Tal vez simplemente estabas leyendo la línea exacta que te tocaba leer en ese momento exacto de tu historia. Ni más temprano, ni más tarde. Exactamente ahí. Y eso no te hace menos responsable de tu vida hacia adelante. Eso no te da pase libre para dejar de esforzarte, para dejar de intentar, para dejar de luchar por las cosas que de verdad te importan. Recuerda lo que hablamos antes. Tu esfuerzo también forma parte de la ecuación. Tu lucha también está escrita dentro de esta historia. Solo que ahora tal vez puedas llevarla con un poco menos de culpa innecesaria y un poco más de paz genuina con quien eres en este momento exacto de tu camino. Cuéntame algo en los comentarios, y quiero que sea con total honestidad, sin pensarlo demasiado, sin intentar sonar inteligente ni filosófico. Después de todo lo que escuchaste en este video, ¿tú sigues creyendo que eliges de verdad? ¿O sientes, aunque sea un poquito, que algo dentro de ti acaba de cambiar la forma en que entiendes tus propias decisiones? Respóndeme con sinceridad total. Quiero leer eso. Y si esta conversación te dejó con ganas de seguir cayendo dentro de esta misma madriguera de preguntas, dentro de este mismo tipo de ideas que sacuden un poco la forma en que ves tu propia existencia, el siguiente video ya está esperándote, justo ahí, en tu pantalla. Aunque, siendo honesto contigo, y con una pequeña sonrisa de mi parte mientras digo esto, tal vez tú ya sabías, desde antes de empezar este video, que ibas a terminar haciendo clic en él de todas formas. Nos vemos ahí.